este sentido presentamos al doctor en urbanismo, Iván Cartes, arquitecto, también representante y parte de Corbiobío. Señor Cartes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Han habido una serie de anuncios en una serie de obras a nivel regional, red de corredores, nuevos puentes, mejoras en puentes. A nivel global y viendo el contexto desde el punto de vista de la expertise suya, ¿cómo impactan directamente en las comunidades, en el urbanismo directamente, este tipo de obras cuando se instalan, cuando comienzan a desarrollarse y cuando se concretan? Ahora en octubre celebramos el Día del Cambio Global Climático. Las ciudades son grandes emisores de dióxido de carbono y por lo tanto contribuyen al cambio global climático de una manera impactante. Por lo tanto, hoy por hoy todas las obras que se hagan en una ciudad no solamente tienen que tender al desarrollo local, sino además a cómo producir que este cambio se aminore o se mitigue en el tiempo de manera que generaciones sucesivas puedan recibir los mismos beneficios que hemos recibido nosotros hasta el día de hoy. Por tanto, me voy a referir un poco a la crisis que acabamos de salir, que es la pandemia. En la pandemia se acuñó el término de antropausa, es decir, que la humanidad entró en pausa. Y por tanto, las especies locales, como los pumas, bajaron a los Barrenechea, a Vitacura, los cóndores se posaban en los balcones de los edificios. Si las especies, tanto de flora y fauna, empezaron a recuperar el terreno que el hombre había empezado a ocupar artificialmente. Por lo tanto, la naturaleza recobró su importancia como tal. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la ciudad? Significa que nosotros pasamos de la ciudad del traslado, ¿cierto?, a la ciudad inmovilizada, a la ciudad que quedó reducida a los barrios, a las pocas migraciones desde el trabajo al centro, desde la casa al trabajo, y nos concentramos en una vivienda que estaba desde 8 horas de ocupación al día a 24/7 horas, ¿cierto? Y todo se hizo desde la casa. Por lo tanto, cuando uno pedía los 3 permisos permitidos por la regulación sanitaria, los ocupaba exclusivamente para ir puntualmente a una función y volver a la casa. Por lo tanto, las migraciones o los traslados desde un punto al otro, que se hacían necesariamente por otros atributos, supermercados, salud, etcétera, etcétera, disminuyeron notablemente. Era mucho más acotado. Mucho más acotado. Y entonces partió fuertemente a través tanto desde el punto de vista del Foro Económico Mundial como del Banco Mundial, el asesor de la alcaldesa de París, Carlos Moreno, que es arquitecto, reacuñó, porque ya estaba instalado desde antes del término de la ciudad, de los 15 minutos, los barrios de 15 minutos. Son unidades autocontenidas que tienen suficiente infraestructura, servicios, para que puedan ser atendidos localmente, más que la migración típica o el traslado típico desde el barrio hacia el centro de la ciudad. Yo vivo en Lopequén, un saludo a los vecinos, soy presidente de la Junta de Vecinos, y nosotros hemos logrado concentrar nuestro trabajo en una Junta de Vecinos que está convenientemente articulada, como por ejemplo un programa de huertos urbanos, un programa de reciclaje de residuos y de compostaje que postulamos en este caso el GORE, y la municipalidad nos dio un comodato de 2,5 hectáreas porque no teníamos áreas verdes. ¿Pero eso qué significa? Eso significa recentrar el barrio en su interioridad como tal, refuncionalizarlo y tener una lectura diferente a la que uno tenía antes. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un mejoramiento de una infraestructura vial, lo que hace es estimular el traslado. Entonces, lo que debería hacer es reducir la movilidad. Por lo tanto, no tendría nada de malo si ese traslado estimula la locomoción pública como tal, de manera de reducir el uso del automóvil y el impacto ambiental que tiene en la transmisión y las emisiones que tienen los vehículos particulares. Pero si no va de la mano la subida estándar de la infraestructura con el transporte público y con un buen programa de transporte público, estamos contribuyendo a que se produzca mayor congestión, mayor contaminación y mayor mal uso de la infraestructura pública. Entonces, en este momento las infraestructuras públicas y las políticas públicas, en conjunto con la acción ciudadana, tienen que confluir por los intereses que en este momento ya no son solamente locales ciudadanos, sino que son globales. Porque si cambia el clima, nosotros hace 5 años no habríamos hablado del Tropiconce. Hoy día llovió en la mañana,
ahora en la tarde hay un sol en que está toda la gente con polera o manga de camisa. Entonces eso es inexplicable desde el punto de vista del confort ambiental y el térmico de las personas. Y a la hora de desarrollar estas obras que se anuncian, ¿usted siente que esa mirada que usted instala, quienes diseñan, quienes articulan, modifican o trabajan estos proyectos, consideran esto? ¿O estamos al debe? Pensando, por ejemplo, en países, no sé, más desarrollados en este término. Pienso, no sé, en la cultura asiática, en lo que pasa en Reino Unido. Bueno, el primer ministro acaba de anunciar de que las medidas económicas no las va a decir en 3 días, sino que creo que dilató 7 días más, porque efectivamente las medidas en este momento no tienen un efecto solamente inmediato, sino que también a futuro. Inglaterra fue el primer país que instaló el Ministerio del Medio Ambiente y el Cambio Global Climático, es decir, ellos estaban pensando como una isla de 60 y tantos millones va a ser afectada y afecta por el otro lado el planeta. Por lo tanto, yo creo que en Chile nosotros sí verdaderamente estamos al debe y se están recién iniciando las políticas necesarias como para la biodiversidad, el tratamiento del agua, que es tan importante para la subsistencia de las especies humanas y de todas las especies en el planeta. Por lo tanto, yo diría que lo que tenemos que hacer es repensar las políticas públicas, repensar el desarrollo urbano en beneficio tanto del equilibrio planetario como de los ciudadanos, porque en este momento están solamente vistas del ciudadano. Quiero hacer un poco de propaganda. Nosotros como Universidad del Biobío, Universidad de Concepción y Universidad del Desarrollo estamos en un proyecto con la Corporación de Ciudades, que es un laboratorio de ciudad que se llama City Lab MIT, en un convenio con el Massachusetts Institute of Technology, y en realidad lo que se está haciendo es tratar de simular los efectos futuros que pueden tener ciertas tomas de decisiones. En este momento la toma de decisiones urbana es inconsultiva, es decir, no hay participación ciudadana en primer lugar, o es muy poca la participación ciudadana que hay. En segundo lugar, se hace en base a proyectos y no en base a ideas que han sido medidas sus proyecciones en el futuro, y por lo tanto lo que viene a hacer el laboratorio es que puede proyectar los cambios y los efectos que van a tener con ciertas cantidades de tomas de decisiones que en este momento no sabemos dónde van a llegar. Entonces, por ejemplo, la saturación de la vía 160. La saturación de la vía 160 no se va a resolver ni con una costanera ni con una vía a pie de monte, porque la cantidad de autos que se le va a ingresar al haber un mejoramiento vial probablemente va a saturar las 3 vías en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para esa solución específicamente? Es una buena interrogante que plantea Auto y Temática, porque también hay un crecimiento inmobiliario a los costados, la ciudad se va expandiendo, o en realidad se va concentrando sobre las mismas vías y esto va colapsando todo. Con ese mismo tema, tenemos un plan metropolitano que está detenido por falta de una consulta indígena. Tenemos estos problemas que usted manifiesta. ¿Hacia dónde se apunta en definitiva? ¿Vamos a tener en 2 o 3 años más una ciudad o regiones más colapsadas, o bien las zonas cercanas a las grandes capitales regionales, urbanas, rurales, van a empezar a adquirir estos problemas de a poco? Mira, cuando votamos, hubo un programa muy interesante en la BBC de Londres cuando votamos por el plebiscito del apruebo-rechazo. Y ellos decían que la Constitución como tal era un muy buen instrumento porque colocaba a Chile en el estándar mundial. En primer lugar, precisamente la respuesta al cambio global climático, la defensa de la naturaleza, el balance en la equidad económica, la paridad de género, etc. Pero decía el reportaje que el 70% de los chilenos votaba desinformados. El plan regulador metropolitano no se estaba proponiendo un plan regulador metropolitano nuevo, sino la 11ª modificación que en el fondo lo que hacía era proteger algunos sectores que en este momento están protegidos, reducía las áreas de impacto por industria, por ejemplo. Por lo tanto, nos estamos quedando con un instrumento que está absolutamente obsoleto y que en este momento deja más en la indefensión a las áreas de desarrollo lo que estaban antes. Y hacer uno nuevo probablemente nos va a tomar un mínimo de 3 años más, por lo tanto vamos a estar
6 años, 7 años en el limbo, con los que tenemos de acarreo, sin poder defender adecuadamente los recursos con los instrumentos de planificación territorial. Por lo tanto, hay allí una apuesta muy importante que hacer. En primer lugar, nosotros pensamos que efectivamente el laboratorio de ciudad va a contribuir a que la información comunitaria se transforme en datos útiles para que se tomen las decisiones por un lado, y por el otro en que las decisiones que se tomen no solamente estén pensadas desde el punto de vista del desarrollo económico local, sino que además del impacto global que están teniendo en el cambio global climático. Bien, señor Cartes, desde ya agradecerle, sé que tenía una agenda bastante apretada hoy día y aún así quiso estar con nosotros. Su mirada siempre era bastante importante. Repito, todos los días tenemos anuncios de todo tipo y es necesario ver el impacto y cómo pensar las ciudades. Gracias, señor Cartes, por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bien.